Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente les envío un cariñoso saludo, un abrazo desde acá a la distancia. Quiero recordar a nuestros hermanos allá en Villa Alemana, nuestros hermanos en Quillota, nuestros queridos hermanos también en San Felipe. Esperamos verles pronto. También un cariñoso saludo a nuestros hermanos en Viña del Mar y a todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Un cariñoso saludo a todos. Para nosotros es un gozo, un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor y así seguir siendo edificados en la Escritura. En esta oportunidad vamos a compartir un tema específico. Vamos a enfocarnos en un tema muy puntual, muy necesario y muy contingente al día de hoy. Quisiera compartirles este mensaje desde mi corazón porque considero que es fundamental en estos días tener una perspectiva correcta, tener una actitud adecuada y tener una motivación, ¿verdad?, importante para seguir sirviendo al Señor en los días que nos toca vivir. Estamos en días especiales, en medio de una pandemia a nivel global, en medio también de una cuarentena acá a nivel local, y es por eso que necesitamos, ¿verdad?, ser animados y ser desafiados en la palabra del Señor para seguir firmes y adelante. Así es que quisiera compartirles hoy acerca de algo bien específico. Vamos a hablar de un tema muy necesario. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Efesios capítulo 5, el versículo 25, así que busquémoslo por favor. Solamente vamos a considerar al inicio de este pasaje y vamos a estar buscando otros pasajes en la medida que avancemos el mensaje en esta oportunidad. En Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hoy vamos a hablar acerca del amor a nuestra iglesia. Cristo amó a la iglesia, dice nuestro texto allí, así como Cristo amó a la iglesia. Y aunque aquí en el contexto está hablando a los esposos, a los maridos que debemos amar a nuestras esposas, también al final del capítulo está hablando acerca de la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso es que hoy quiero compartir con ustedes desde mi corazón un sentir muy importante que es necesario que podamos tener para seguir sirviendo fielmente al Señor. Y tiene que ver con cuánto amas a tu iglesia. Esa es la pregunta que nos vamos a formular en el estudio de esta oportunidad. ¿Cuánto amas a tu iglesia? El Señor Jesucristo ama a su iglesia y lo demostró entregando su vida por ella. Por supuesto, ninguna iglesia es perfecta y a través de la historia ha tomado diferentes formatos para poder continuar firmes y adelante sirviendo al Señor. Grupos pequeños, grandes, grupos grandes, ¿verdad?, en templos o en catacumbas, en plena libertad o en restricciones, pero el Señor, a través de los siglos, siempre ha demostrado su amor y su afecto por la iglesia, por cualquier grupo de creyentes que se reúne para alabar y honrar el nombre del Señor. Cristo sigue amando a su iglesia y cada día más, ya que muy pronto vendrá por nosotros a buscarnos. Tenemos una maravillosa bendición y privilegio, y es el de ser bíblicamente edificados, instruidos en una buena iglesia de sana doctrina, donde podemos ser instruidos y guiados en la palabra del Señor. Y aunque a veces, como el contexto actual, ¿verdad?, nos impone, hay ciertas restricciones que nos impiden reunirnos físicamente en un lugar específico o en nuestros templos, de igual manera, ¿verdad?, podemos seguir conectados, sirviendo al Señor y siendo edificados en la palabra del Señor. Así que a pesar de las restricciones que podamos tener, como las de esta emergencia sanitaria, aún así podemos conectarnos, podemos estar comunicados y libre, fluida y fácilmente poder seguir sirviendo al Señor y creciendo en los caminos del Señor. Son tiempos, ¿verdad?, especiales, y son tiempos en los que hemos desplegado
toda nuestra creatividad, nuestra resiliencia, ¿verdad? Para seguir adelante y para seguir conectados y suplir nuestras necesidades y las de todos nuestros hermanos. Una de nuestras necesidades básicas y fundamentales como hijos del Señor y aún como seres humanos, especialmente como creyentes en Cristo, ¿verdad? Es el tener compañerismo, el poder tener comunión. Obviamente en las circunstancias actuales esto nos restringe. Sin embargo, aún así, nosotros podemos hacer el esfuerzo necesario para mantenernos unidos y mantenernos en comunión con el Señor y con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Nuestra iglesia local nos provee esa oportunidad para mantener el compañerismo y la comunión. Nuestra iglesia nos provee el privilegio de que a pesar de cualquier circunstancia adversa que tengamos que enfrentar, podamos seguir conectados, podamos seguir en comunión. Esa ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos. Incluso en momentos en que la iglesia fue perseguida, como por ejemplo en el libro de los Hechos, vemos que ellos se esparcieron por todo el mundo y luego fueron ganando almas para Cristo, haciendo discípulos y formando iglesias, algunas más grandes, otras como la de Corinto, otras más pequeñas como las iglesias de Galacia, u otras, ¿no es cierto?, más motivadas como la iglesia de Antioquía. Pero eso ha sido una de las características de la iglesia a través de los siglos y también es una de las características que podemos ver al día de hoy. Cristo amó a su iglesia y nosotros, si decimos que amamos a Dios, ¿verdad?, también debemos y con mayor razón amar a nuestros hermanos, a quienes están a nuestro alrededor, a quienes podemos ver, aunque sea a la distancia, aunque sea, ¿verdad?, a través de medios tecnológicos. Sin duda que en la necesidad buscamos la manera de suplir, ¿verdad?, ese aspecto importante de nuestra vida cristiana. En las actuales circunstancias, las circunstancias actuales, ¿verdad?, de pandemia, cuando enviamos recursos por YouTube y tenemos nuestros cultos hogareños, ¿verdad?, para ser edificados en la Escritura, enviamos estudios y cuestionarios por WhatsApp, nos llamamos y nos conectamos, ¿verdad?, regularmente por medio de las redes sociales para edificarnos, para animarnos, para motivarnos en el servicio al Señor. Tenemos, por ejemplo, a veces encuentros por Zoom para edificación con ministerios o grupos pequeños, ¿verdad?, o grupos que se están capacitando en algún área. Tenemos grupos de oración, hermanos, hermanas que se reúnen por medio de las redes sociales para estar conectados en la oración, poniéndose así de acuerdo, siendo de un mismo sentir y unánime, ¿verdad?, clamando al Señor. Proveemos estudios e institutos de capacitación y perfeccionamiento para que podamos seguir sirviendo al Señor y capacitados y preparados de la mejor manera para honrarle y glorificarle con nuestras vidas. O nos enviamos simplemente mensajes para animarnos o llamadas para motivarnos y saber cómo estamos y de alguna manera suplir nuestras necesidades, tal como lo enseña la palabra del Señor cuando nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más necesitamos estar conectados. En este momento puntual, temporal, quizás lo estamos haciendo por medio de mantenernos conectados, por medio de la conexión digital. Podríamos realmente aplicar este pasaje diciendo que hay algunos que no se mantienen conectados, pero otros que sí lo hacemos con fidelidad. Podríamos incluso parafrasear actualmente este pasaje diciendo, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es que nos mantengamos conectados. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, no dejando de conectarnos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No podemos quizás congregarnos físicamente en un lugar específico, en un templo específico, por ejemplo, pero sí podemos mantenernos conectados y animándonos unos a otros. Sabemos que la iglesia no es el lugar físico. Sabemos que la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Así es que aprovechemos, hermanos, esta tremenda y linda oportunidad que el Señor nos da de demostrar nuestro amor, nuestro
cariño, nuestro afecto y nuestro compromiso a nuestra respectiva iglesia local. Sea una iglesia más grande, sea una iglesia más pequeña, sea una misión en formación, aprovechemos y valoremos lo que el Señor nos permite hacer. Estamos en un año histórico. El año 2020 va a pasar a la historia por la pandemia, ¿verdad?, que estamos enfrentando a nivel global. Nosotros estamos haciendo historia. El día de mañana, si el Señor no viene antes, vamos a ser recordados como la generación que sobrevivió y que se mantuvo fiel y se mantuvo conectada con sus hermanos para crecer en comunión y alabar al Señor. Y como recordemos, ¿verdad?, dice el texto en Hebreos 10:25, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque sin ningún lugar a duda podemos decir que la venida del Señor está más cerca que nunca. Así es que si Cristo amó a su iglesia, vale la pena hacernos a nosotros la pregunta: ¿cómo demostramos amor por nuestra iglesia local hoy en día? ¿Cómo demostramos amor verdadero, real, por los hermanos con los que nos estamos edificando y con los que nos estamos conectando? Bueno, hay 4 cosas que me gustaría dejarles para que meditemos y para que las guardemos en nuestro corazón. En primer lugar, número 1, conéctate. Sí, conéctate con tus hermanos y aprovecha cada oportunidad que se te presenta para poder hacerlo. Cada oportunidad de conectarte con tus hermanos es un privilegio. Dale prioridad a esto. No dejes que los afanes de este mundo, no dejes que la angustia de esta circunstancia de pandemia te aleje de la comunión, de poder estar conectados con tus hermanos. Tal vez no nos podemos congregar físicamente, pero sí podemos, por la gracia del Señor, mantenernos conectados a través de las redes sociales. Y de esta manera estar siempre edificándonos en la Escritura y siguiendo un mismo sentir de doctrina, de enseñanza, de guía espiritual para cada uno de nosotros, ya sea viendo un video, participando en una reunión por Zoom, respondiendo o comentando, ¿verdad?, en los WhatsApp que se nos envían. Mantengamos, ¿verdad?, nuestras vidas conectadas unos con otros. Es maravilloso lo que el Señor nos permite hacer el día de hoy, de darnos la oportunidad, el privilegio de libremente y fluidamente poder mantener el contacto. Tal vez a algunos les cuesta más que a otros. Sin embargo, cuando tenemos una necesidad, hacemos todo lo necesario para suplir esa necesidad. Si por ahí sabemos, ¿verdad?, que nos llegó un beneficio, que nos llegó un bono, que nos llegó una ayuda, por último pedimos ayuda a alguien para que nos permita acceder a ese beneficio. Bueno, ¿qué beneficio más grande que el que podamos, ¿verdad?, participar de la bendición de ser edificados en la palabra del Señor? Así es que mantengámonos conectados. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor a su iglesia? Mantengámonos conectados y démosle prioridad a esto. Nuevamente, el texto que les cité hace un momento atrás, en Hebreos 10:25, lo puedes buscar. Hebreos capítulo 10, el versículo 25, dice ahí la palabra del Señor. Voy a repetirlo una vez más. Dice, no dejando de congregarnos, o actualmente, ¿verdad?, dadas las circunstancias sanitarias actuales, no dejando de conectarnos. Conectémonos, mantengámonos conectados. Dice, como algunos tienen por costumbre. Qué triste es que algunos se pierden la bendición y el privilegio de mantenerse conectados. Y si tú sabes de algún hermano o de alguna hermana que no se está conectando, anímale, llámale, escríbele, o manteniendo, ¿verdad?, si no estás en una zona de cuarentena actualmente, visítale, ¿verdad?, y a la distancia dile, por favor, hermano, conéctate. Puedes incluso orientarlo o ayudarlo, ¿verdad?, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, para que la persona pueda conectarse. O incluso puedes ayudarle, ¿verdad?, económicamente comprándole una bolsa de datos a distancia, o ayudándole, ¿verdad?, en pagar su cuenta de internet. No lo sé, pero aprovechemos las instancias que el Señor nos da para para que todos podamos mantenernos conectados. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así es que preocúpate de aquellos hermanos, de aquellas hermanas que por alguna razón no se conectan. A mí me da mucha alegría, mucho gozo cuando veo hermanos y hermanas, algunas ya hermanas con sus años, ¿verdad?, que aún entendiendo que para ellos es complejo el tema de la tecnología moderna, aún así hacen el esfuerzo para mantenerse conectados. A mí me alegra el corazón, edifica mi alma, motiva mi espíritu.
al ver el esfuerzo que hacen algunos para estar conectados. Así es que anima a aquellos que no lo están haciendo o tienen por costumbre desconectarse. Dice, es más, el versículo continúa diciendo, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más, no tanto menos. Ahora tenemos más posibilidad de estar conectados, tenemos más posibilidad de estar, ¿verdad?, participando y comunicándonos y edificándonos unos a otros. Así que en primer lugar, conéctate con tus hermanos y aprovecha, prioriza cada oportunidad que tu iglesia local o tu misión te provee para poder hacerlo. En segundo lugar, número 2, participa. Participa activamente con todos, siendo de ánimo y edificación para los demás. Así que, ¿te acuerdas? El primero, conéctate. El segundo, participa activamente con todos, siendo de ánimo y de edificación. El mismo texto ahí en Hebreos, el capítulo 10, pero ahora el versículo anterior, el versículo 24, ahí de Hebreos capítulo 10 dice, y considerémonos, mira qué importante, considerémonos. Qué importantísimo es considerarnos unos a otros. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿Para qué debemos considerarnos unos a otros? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, hermana, si aún no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Toma el teléfono y llama a algún hermano de tu congregación, de tu grupo espiritual y anímalo, fortalécelo. O mándale un WhatsApp, o mándale un mensaje de texto, o mándale un correo electrónico, pero considera a aquellos que están a tu alrededor. Algunos quizás durante estos 5 meses de pandemia no han llamado a nadie o no se han preocupado de nadie. Bueno, no es lo que a mí me dice la Escritura. La Biblia me dice claramente que yo debo considerar a mis hermanos. Considera que ellos también están probablemente en las mismas circunstancias que tú o quizás peor. Así es que preocúpate de tus hermanos, considérales y participa activamente, siendo de ánimo y siendo de edificación. Por favor, no te enfoques solo en ti. Tú no eres el único que está pasando problemas, dificultades, angustia o desesperación o impaciencia por cómo se ha ido prolongando todo este tiempo de cuarentena. No te enfoques solo en ti y en tus necesidades, comodidades o gustos personales, sino enfócate en los demás. Preocúpate de ser de bendición para los demás. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha bendecido. Si tú eres honesto contigo mismo y ante el Señor, puedes dar gloria a Dios y darte cuenta de todas las bendiciones que Dios te ha dado. Así es que tú ahora preocúpate de ser de bendición a los demás, porque eso es la vida cristiana, ser bendecido para bendecir. Realmente, hermano, no puedo enfatizar más esto. Participa activamente con todos siendo de ánimo y de edificación. Mire, acompáñeme a Filipenses capítulo 2. Filipenses, por favor, en sus Biblias. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 4 de Filipenses capítulo 2. Dice, y estas son palabras que muy bien aplican a nuestra realidad hoy en día. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿no son cosas que necesitamos hoy en día? ¿No son cosas que todos anhelamos hoy en día? Consolación, consuelo, comunión, afecto entrañable, misericordia. Pero sigamos la lectura. Si algo de esto se va a manifestar, mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Un ánimo es lo que significa, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta? Unánimes, en un mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Y luego añade en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿ya? Por egoísmo o por protagonismo individual
o simplemente por buscar egoístamente mi propia comodidad o mi propia conveniencia o mi propio gusto o mi propio placer. No, dice, nada hagáis por contienda o dice por vanagloria. Antes, mire lo que añade, bien con humildad y luego dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Conéctate y participa. Qué importante es esto, hermano, que tú comprendas que el que tú puedas participar, ya el hecho de estar conectado y poder participar, eres de bendición a los demás. Fíjate que cuando uno se reúne, ya aún físicamente en un lugar, qué lindo es poder tener una buena asistencia. Ahora, cuando nosotros nos reunimos a través de Zoom, a través de WhatsApp o a través de las redes sociales, o incluso cuando enviamos los mensajes por medio de YouTube, qué hermoso es ver cómo los hermanos se conectan y reproducen los mensajes, escuchan, ¿verdad?, los sermones, participan en la reunión o en el encuentro, responden, ¿verdad?, los cuestionarios, las preguntas, participan, ¿verdad?, en los grupos diversos que se están generando a través de este periodo. Y es una alegría el ver, ¿verdad?, el rostro de algunos, el ver que algunos incluso con dificultad, aún así se pueden conectar. Conéctate y participa y estima a los demás como superiores a ti mismo. Y añade el versículo 4, ¿no es cierto?, del texto que estamos considerando. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, considera las necesidades de otros. Tal vez un ánimo, tal vez una reacción o una respuesta va a ser de motivación, no solo al líder o al que está guiando en ese momento la enseñanza o la palabra o enviando el mensaje, ¿verdad?, con el cuestionario, sino para tus mismos hermanos, para motivar a otros a involucrarse, a participar, a entender, a responder. Considera a los demás, no mires por lo tuyo propio, sino por lo de los demás, porque eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace un hijo de Dios, un creyente, un renacido por la gracia de Jesucristo que ama a sus hermanos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero Él nos manda que nosotros amemos a nuestros hermanos no de palabras, sino de hecho y en verdad. Y para que esto pueda suceder, debemos estar conectados y debemos participar unos con otros. Participa, involúcrate, ¿verdad? Manifiéstate de una manera amorosa hacia tus hermanos. Puedes, ¿verdad?, a través de un gesto, puedes a través de una palabra, a través de una llamada, a través de un mensaje, puedes expresar tu afecto, tu cariño y tu motivación, y sin duda eso va a tener un gran efecto en aquellos que están a tu alrededor y que igual que tú, estamos todos, ¿verdad?, luchando por salir adelante, luchando por mantenernos firmes y fieles en los caminos del Señor. Y en tercer lugar, número 3, el mensaje que quiero compartir con ustedes, apoya y respalda económicamente a tu iglesia y las necesidades de tus hermanos. Ya dijimos, como resumen, primero, conéctate. Segundo, participa. Y en tercer lugar, apoya y respalda económicamente a tu iglesia o a tu grupo o a tu misión en las necesidades que hay a tu alrededor, especialmente de tus hermanos. Dice la Escritura, haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, aquellos que son tu sangre espiritual, aquellos que son tus hermanos en la fe y con aquellos que vas a seguir teniendo comunión por la eternidad. Es importante que entiendas esto. Tu familia espiritual vas a tenerla allí, ¿verdad?, para siempre, por la eternidad, porque esa es la esperanza que tenemos, la vida eterna. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 8. Busquémoslo, 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué gracia es esta? Que en grande prueba, miren lo que dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, ¿en qué? En riquezas de su generosidad.
Esto se refiere a una ofrenda de amor que estos hermanos de Macedonia quisieron hacer para bendecir a hermanos que estaban en necesidad en aquellos días. Dice, versículo 3, pues doy testimonio que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas. Es decir, ellos con agrado dieron conforme a la capacidad económica que tenían. Ahora, ¿qué capacidad económica tenían en ese momento los creyentes en Macedonia? Bueno, una capacidad limitada, porque comienza diciendo que en grande prueba de tribulación, y además añade que en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así es que ellos dieron conforme a lo que tenían, pero miren lo que dice a continuación, y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, no solo dieron conforme a su capacidad, sino que se esforzaron en dar aún más por amor a sus hermanos. Incluso, miren lo que dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Nota cómo ellos entendían el apoyo económico, ¿no es cierto?, en ayuda a sus hermanos, el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ya? Qué hermoso testimonio de los creyentes de Macedonia, que aún en su pobreza, aún en la prueba, aún en la aflicción y en la tribulación, ellos dieron aún más allá de sus fuerzas por amor a sus hermanos, considerando el dar como un privilegio. Dice, un privilegio de participar en este servicio para los santos. Es más, esto sorprendió al apóstol Pablo, porque dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos, ¿ya? Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tremendo. ¡Qué corazón más genuino y más generoso! ¿Y no es eso lo que necesitamos hoy en día? Hay muchos hermanos que están complicados. Algunos no han podido trabajar, otros han visto disminuidos sus recursos económicos y otros quizás han podido mantener su trabajo y han podido mantener sus ingresos. Pero por eso es que es importante que estemos conectados, por eso es importante que participemos, porque podemos y tenemos el privilegio de poder apoyarnos unos a otros. Yo puedo decir como testimonio muchas bendiciones del Señor en este sentido. He podido ver cómo en nuestra iglesia hemos podido ayudar, hemos podido apoyar, hemos podido de alguna manera respaldar a hermanos, no solo en momentos de necesidad, sino también en momentos de desánimo. Y esto ha sido una bendición, hermano. Es mucho, pero mucho, te lo puedo asegurar, mucho más bienaventurado dar, mucho más bienaventurado dar que recibir. Ya, es mucha más bendición el poder dar y compartir con otros la bendición que simplemente el recibirla. Y yo creo que muchos de ustedes que me escuchan pueden dar testimonio, pueden dar fe de aquello, que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Esto es amor práctico, hermano. Ya, esto es preocuparse, esto es considerándonos uno a otro. Y esto, ¿verdad?, debe ser hecho con amor, con genuina voluntad, no como algo impuesto, no como algo, ¿verdad?, que nace de la culpa, sino como algo genuino, de amor, de beneficio y de edificación para aquellos que están a nuestro alrededor conforme a la voluntad del Señor. Así que apoya económicamente a tu iglesia, a tu grupo, a tu misión, apoya económicamente, ¿verdad?, a tus hermanos a través de tu iglesia local, o tú mismo también sé un canal de bendición para otros. No dejes de pasar esta oportunidad que te da el Señor de poder estar pendiente, atento y considerando a tus hermanos para poder apoyarles y para poder ayudarles espiritualmente. Ahora, no te conformes solo con dar dinero, sino que da tu corazón. Los de Macedonia dice que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Es decir, Pablo dice, ellos se dieron a nosotros, no nos dieron a nosotros, no, dice se dieron. Ellos de corazón se dieron, ¿no es cierto?, a los hermanos, y en este caso a través del apóstol Pablo, al servicio en la obra del Señor. Así es que no te conformes solo con dar dinero, no, aún más allá de esto, y junto con esto, por favor, sé capaz de abrir tu corazón, no solo tu bolsillo y tu billetera, o tu chequera, o tu cuenta corriente, o tu, ¿no es cierto?, línea de transferencia, sino que más aún abre tu corazón para considerar y demostrar amor práctico
a tus hermanos y también a tu iglesia local, que provee tanta bendición para tu alma. Y en cuarto y último lugar, porque ya hablamos de conéctate, participa, apoya, ¿no es cierto?, y respalda económicamente a tu iglesia. Y en cuarto y último lugar del mensaje en esta tarde, comprométete con tu iglesia. Comprométete con tu iglesia de corazón, de alma y de mente. Hicimos la pregunta al principio y ese es el título del sermón en esta oportunidad. ¿Cómo demostramos amor práctico por nuestra iglesia local hoy en día? ¿Cómo demostramos amor por nuestra iglesia local hoy en día? Un amor práctico, ¿verdad?, en las circunstancias en las que estamos. Bueno, lo hemos estado expresando en este sermón. Conéctate, participa, apoya y finalmente comprométete. Comprométete con tu iglesia local, con tu misión, con tu grupo de estudio de corazón, de alma y de mente. 1 Corintios 12, 27, ya busquémoslo, estamos ahí cerca. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, expresa lo siguiente en relación a la iglesia local. Ya aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Obviamente nosotros tomamos la escritura y la aplicamos también a nuestra vida, pero cuando los creyentes recibieron esta carta, ellos la entendieron claramente que era para su iglesia y para la experiencia en sus vidas. Y dice, 1 Corintios 12, 27, dice, vosotros pues, dice, sois el cuerpo de Cristo. Ellos debían considerarse, los de Corinto, cuando ellos recibieron esta carta, esta epístola de parte del apóstol Pablo, ellos debían considerarse como el cuerpo de Cristo. Y luego añade, y miembros, cada uno en particular. Hoy en día, cuando la gente no quiere comprometerse con nada, nosotros como hijos del Señor debemos dar ejemplo de compromiso, primeramente con nuestra iglesia local. Qué importante es estar comprometidos con nuestra congregación. Vosotros, pues, les dice Pablo a estos creyentes, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Es más, esa palabra miembros tiene que ver con algo ilustrativo, muy práctico, que el mismo apóstol Pablo, en el contexto de desarrollo, acompáñenme ahí mismo, a 1 Corintios, el capítulo 12. Pero vamos a leer detenidamente del versículo 12 en adelante. 1 Corintios, capítulo 12, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es la experiencia común que tenemos los hijos del Señor, dice el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tú puedes observar tu propio cuerpo y darte cuenta, ¿verdad?, que tiene muchos miembros muy útiles para el funcionamiento de tu cuerpo. Dice el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia de Corinto era una iglesia numerosa. Sin duda ellos, ¿verdad?, necesitaban entender que eran un cuerpo en Cristo. Es más, al principio de la epístola a los Corintios, Pablo les reprocha que habían contiendas y divisiones entre ellos, y esto no debía ser así, pues debían ser de un mismo espíritu y de un mismo alma en el Señor. Y aquí está reforzando esta idea. Por eso dice, ¿verdad?, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. No, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Escucha esto, hermano. Tú necesitas a tus hermanos y tus hermanos te necesitan a ti. Mira qué profundo pensamiento más importante. Tú necesitas a tus hermanos y tus hermanos te necesitan a ti. Nadie puede decir, no tengo necesidad de vosotros.
Luego dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué importante, ¿verdad?, es considerarnos, especialmente aquellos que tal vez por debilidad emocional, por debilidad, ¿no es cierto?, humana, tal vez están más complicados en estos días. Verso 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mira qué claridad de pensamiento Pablo está transmitiendo a los creyentes de Corinto. Y qué claridad debemos tener nosotros de entender que somos miembros los unos de los otros y debemos preocuparnos los unos por los otros. Nos necesitamos. Tú necesitas a tus hermanos y tus hermanos te necesitan a ti. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, si tienes el privilegio de ser parte de una congregación o ser parte de una misión, porque hay iglesias, hay misiones que nos están escuchando, por favor, valora lo que tienes. Ama aquello que Dios ha puesto delante de ti, tu iglesia, tu grupo, tu misión, porque es la manera que Dios ha provisto la bendición para tu alma. Sé parte y comprométete, ¿verdad?, de corazón, de alma y de mente en esa iglesia, en ese grupo, ¿verdad?, en esa misión que Dios te ha dado el privilegio de tener. Valora lo que se te entrega, lo que se te da, las oportunidades que hay. No desatiendas cosas que son importantes. No dejes que un dolor de cabeza, no dejes que ir a comprar, no dejes que, ¿verdad?, una necesidad particular te distraiga o te desenfoque del compromiso que debes tener para con tus hermanos. Tus hermanos te necesitan y tú necesitas a tus hermanos. Yo, ¿verdad?, necesito de ustedes porque quisiera, ojalá que esto terminara pronto y poder estar conectado ya en presencia, ¿verdad?, congregándonos con los hermanos. Pero mientras eso no ocurra o no se pueda realizar, yo les necesito a ustedes, yo necesito saber que ustedes están ahí, que están fieles sirviendo al Señor. Es un gozo para mi alma y para mi corazón. Y todo lo que queremos hacer, ¿verdad?, como grupo, como iglesia, como misión, está enfocado en ese propósito. Valora el privilegio que tienes de tener una buena enseñanza, una sana doctrina. Valora las oportunidades que se te presentan en un encuentro, en un grupo, en un instituto, en una enseñanza, en un mensaje. No solo disfrútalo, sino valóralo y a la vez deja que eso bendiga tu vida para luego tú ser de bendición a otros. Puedes compartirlo, puedes llamar a otros y mostrar amor práctico. Nuevamente, no olvides lo que dice la palabra del Señor. Dice que no debemos dejar de congregarnos, o podríamos decir actualmente, no debemos dejar de conectarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca y que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que quiero dejarle este desafío, quiero dejarle, ¿verdad?, a cada uno de ustedes este gran desafío que nos muestra la palabra del Señor y que nos permite entender la importancia de la iglesia que Dios ha puesto delante de nosotros. Valora tu iglesia local. Allá, hermanos, en San Felipe, valoren su iglesia. Ámense unos a otros. Dios está abriendo puertas para que pronto, Dios lo permita, ¿verdad?, Pastor Celso pueda llegar donde ustedes. Allá en Villa Alemana, amen, ¿verdad?, a su misionero, al hermano Galí, Mike Galí, a su esposa, a su familia, y valoren lo que ellos hacen por ustedes. Allá en Quillota, valoren a su pastor allá, Antonio, ¿verdad?, que aún a la distancia, aún por su viaje, ¿verdad?, tan lejano allá en el norte, aún así sigue preocupado de cada uno de ustedes. En Viña, valoren lo que podemos entregar como iglesia, porque de esa manera manifestamos que somos un cuerpo en el Señor, un cuerpo en Cristo, y preocupándonos los unos de los otros y considerándonos los unos a los otros. Así que, hermanos,
El desafío es para que tú te animes, para que tú te motives y para que tú de aquí en adelante, ¿verdad?, sigas fiel, conectado y ministrando a otros también a través de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Nuevamente un gran y cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.